Bienvenido al canal Enigmas de la Biblia. Pon a prueba tus conocimientos con nuestro test bíblico de 24 preguntas. Por favor, suscríbete al canal y deja un like. Así podrás ayudarnos a difundir la palabra de Dios a más personas. Vamos a empezar. Pregunta número 1. ¿Quién encontró a Agar cerca de un manantial de agua en el desierto? A. Abraham. B. Sara. C. Eliezer. D. El ángel de Jehová. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. El ángel de Jehová. La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Génesis, capítulo 16, versículo 7. Pregunta número 2. ¿Qué apóstol tuvo una visión de un lienzo que bajaba del cielo? A. Pedro. B. Santiago. C. Juan. D. Pablo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Pedro. Vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Hechos, capítulo 10, versículo 11. Pregunta número 3. ¿Qué profeta fue arrojado a una cisterna? A. Daniel. B. Jeremías. C. Isaías. D. Habacuc. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Jeremías. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron meter en la cisterna de Malquías hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel. Bajaron a Jeremías con sogas a la cisterna, en la que no había agua, sino barro, y se hundió Jeremías en el barro. Jeremías, capítulo 38, versículo 6. Pregunta número 4. ¿Qué rey se disfrazó para ir a la batalla y fue muerto por un arquero? A. David. B. Saúl. C. Salomón. D. Acab. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Acab. Pero un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 34. Pregunta número 5. ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? A. 7 hijos. B. 10 hijos. C. 30 hijos. D. 70 hijos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. 70 hijos. Yo os ruego que digáis a todos los de Siquem: ¿qué os parece mejor, que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Jueces, capítulo 9, versículo 2. Pregunta número 6. ¿Cuál de estos no fue juez en Israel? A. Samuel. B. Tola. C. Saúl. D. Jair. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Saúl. Las referencias de los que fueron jueces son: Samuel, según Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 15. Tola, según Jueces, capítulo 10, versículo 1. Jair, según Jueces, capítulo 10, versículo 3. Pregunta número 7. ¿Cuáles eran los nombres de los hijos de Samuel? A. Joel y Abías. B. Ageo y Amós. C. Oseas y Jonás. D. Nahum y Filemón. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Joel y Abías. Aconteció que cuando Samuel envejeció puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel, y el segundo, Abías,
Ambos eran jueces en Berseba. Primero de Samuel, capítulo 8, versículos 1 y 2. Pregunta número 8. ¿Cómo se refería la gente a los profetas en el antiguo Israel? A. Dioses. B. Sacerdotes. C. Magos. D. Videntes. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Videntes. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios, decía, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Primero de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Pregunta número 9. ¿Quién fue el primer rey de Israel? A. Samuel. B. Salomón. C. Saúl. D. David. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Saúl. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Hechos, capítulo 13, versículo 21. Pregunta número 10. ¿Cuál es la relación entre Mardoqueo y Ester? A. Tío y sobrina. B. Primos. C. Padre e hija. D. Hermanos. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B. Primos. Y había criado a Hadasa, es decir, a Ester, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ester, capítulo 2, versículo 7. Pregunta número 11. ¿Quién fue el profeta que se enfrentó a los profetas de Baal en el monte Carmelo? A. Isaías. B. Ezequiel. C. Elías. D. Eliseo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Elías. Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Pregunta número 12. ¿Qué río cruzó Josué para entrar en la tierra prometida? A. Río Eufrates. B. Río Jordán. C. Río Nilo. D. Río Tigris. Hora de pensar. Respuesta correcta, letra B. Río Jordán. Cuando toda la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo, tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu. Josué, capítulo 4, versículos 1 y 2. Pregunta número 13. ¿Qué profeta tuvo la visión del valle de los huesos secos? A. Daniel. B. Amós. C. Isaías. D. Ezequiel. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Pregunta número 14. ¿Cómo se llama el lugar donde Jesús oró intensamente antes de ser traicionado y arrestado? A. Getsemaní. B. Gólgota. C. Pesebre. D. Cenáculo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mateo, capítulo 26, versículo 36. Pregunta número 15.
¿Quién fue el hombre más viejo de la Biblia? A. Noé. B. Matusalén. C. Abraham. D. Moisés. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra B, Matusalén. Así, pues, todos los días de Matusalén fueron 969 años, y murió. Génesis, capítulo 5, versículo 27. Pregunta número 16. ¿Cuántas veces se ha lavado Naamán en el río Jordán para ser sanado? A. 10 veces. B. 12 veces. C. 3 veces. D. 7 veces. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, 7 veces. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. 10 Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 9 y 10. Pregunta número 17. ¿Cuál de estos no es uno de los 10 mandamientos? A. No cometerás adulterio. B. No matarás. C. No hurtarás. D. No mentirás. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. No mentirás. Referencia bíblica, Éxodo, capítulo 20, versículos 3 a 17. Pregunta número 18. ¿Cuál de estos lugares se llamaba Edén? A. Río. B. Colina. C. Huerto. D. Ciudad. Hora de pensar. Respuesta correcta, letra C. Huerto. Y tomó Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Génesis, capítulo 2, versículo 8. Pregunta número 19. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? A. Malaquías. B. Ageo. C. Sofonías. D. Nahum. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Malaquías. Pregunta número 20. ¿Cuál de estos animales no se menciona en la Biblia? A. Camello. B. Perro. C. Gato. D. Gallo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra C. Gato. Pregunta número 21. ¿Quién se convirtió en el camino de Damasco? A. Bernabé. B. Silas. C. Apolos. D. Pablo. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D. Pablo. Pero, yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos, capítulo 9, versículos 3 y 4. Pregunta número 22. ¿Qué rey tuvo un sueño con una estatua hecha de oro, plata, bronce, hierro y barro? A. Nabucodonosor. B. Salomón. C. Artajerjes. D. Darío. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A. Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Daniel, capítulo 2, versículo 1. Pregunta número 23. ¿Qué rey se rasgó las vestiduras al oír leer la ley de Dios? A. Manasés. B. Josías. C. Joaquín. D. Saúl. Tiempo para pensar.
Respuesta correcta, letra B, Josías. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 11. Pregunta número 24. ¿Cuál era la ciudad natal de Felipe? A. Cesarea. B. Belén. C. Jerusalén. D. Betsaida. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra D, Betsaida. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Juan, capítulo 1, versículo 44. Pregunta número 25. Crea en mí, Dios, un corazón. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. A. Puro. B. Alegre. C. Fiel. D. Generoso. Tiempo para pensar. Respuesta correcta, letra A, puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos, capítulo 51, versículo 10. Cuéntanos en los comentarios cuántas preguntas has acertado. Echa un vistazo también a los demás videos del canal, seguro que te gustan. No olvides darle like y suscribirte al canal. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video.